La primera vez que vi a Sara fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, hace ya 5 años. La recuerdo de pie junto a la mesa de bocadillos, con una copa en la mano, observando la sala como si no terminara de encajar del todo en aquel lugar lleno de risas y conversaciones ajenas. Había algo en su expresión, una mezcla de timidez, nostalgia y cierta distancia melancólica que me llamó la atención de inmediato. Yo, torpe como siempre, me acerqué con una cerveza y un chiste pésimo sobre el dip con apariencia dudosa que alguien había dejado sobre la mesa. Pensé que apenas sonreiría por cortesía, pero en cambio soltó una carcajada suave, limpia, genuina, y en ese instante sentí una sacudida inexplicable en el pecho, como si algo dentro de mí despertara. Hablamos durante horas esa noche, sobre música, libros, trabajos absurdos, excentricidades de la vida adulta. Nada especialmente profundo, pero la conversación fluía con una naturalidad tan cómoda que el tiempo dejó de existir. Antes de irme, tomé valor y le pedí su número. Ella sonrió, escribió los dígitos en mi teléfono y dijo: «No dejes que esto se quede solo en una conversación de fiesta». No se quedó ahí. Nuestra relación avanzó casi sin que lo notáramos. Teníamos una química que no necesitaba explicación. Terminábamos las frases del otro, compartíamos chistes internos, planes improvisados, pequeños rituales cotidianos que se convirtieron en parte de nuestra identidad como pareja. A los 3 meses prácticamente vivíamos juntos, y a los 6 alquilamos nuestro primer apartamento. Fue en esa época cuando me contó, de manera breve y aparentemente despreocupada, que había estado en una relación larga durante la universidad. Su ex se llamaba Marcus, 7 años juntos, un pasado que resumió en pocas palabras. Crecimos y nos alejamos. Pasa. Nunca hablaba mal de él, pero tampoco con emoción. No había fotos, no había recuerdos visibles, no había rastros. Yo interpreté su silencio como madurez, como cierre, como algo terminado. Me equivocaba, aunque entonces no lo sabía. Pasaron 2 años. Yo ya no solo estaba enamorado, sino convencido de que el mundo tenía sentido porque ella estaba en él. Le pedí matrimonio una tarde de otoño en un parque tranquilo donde las hojas caían como una lluvia lenta y suave. Sara lloró, rió, me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra el mío. A los 6 meses nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de familia y amigos. Parecía el principio de una historia sólida, tranquila, prometedora. Y durante un tiempo lo fue. La vida matrimonial se instaló en nosotros como una manta cálida. Compartíamos rutinas, risas, complicidades silenciosas. Mis padres la adoraban. Sus padres parecían aceptarme. Nuestros amigos nos veían como una pareja estable, equilibrada, feliz. Yo también lo creía. Pero ahora, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, solo que yo no quise verlas. Todo empezó de forma sutil. Cada vez que coincidíamos con alguien que conocía tanto a Sara como a Marcus, su cuerpo se tensaba de manera casi imperceptible. Una sonrisa rígida, la mirada que se deslizaba a otro lado, un silencio que parecía más profundo de lo normal. Yo lo atribuía a la incomodidad natural de recordar a alguien con quien compartiste tanto tiempo. No quise darle importancia, hasta que llegó aquella Navidad. Jen, amiga de la universidad de Sara, vino de visita. Bebieron vino, recordaron anécdotas, rieron como dos jóvenes que vuelven por un instante a una vida ya lejana. Y entonces, inevitablemente, apareció su nombre: Marcus. Jen hablaba con ligereza sobre él, pero cada mención parecía clavarse en la mente de Sara con una intensidad distinta. Yo lo noté, aunque intenté ignorarlo. Ella hacía preguntas con un interés que no era simple curiosidad. ¿Cómo estaba? ¿Dónde trabajaba ahora? ¿Seguía viviendo en la ciudad? Jen respondió sin filtros. Marcus tenía éxito. Había conseguido un ascenso. Había comprado una casa junto al lago. Seguía soltero. El comentario flotó en el aire como algo que ninguno de los tres quería reconocer abiertamente. Más tarde esa noche encontré a Sara mirando el Instagram de Marcus. Cuando me vio, cambió la pantalla de inmediato y sonrió con una ligereza forzada. Solo curiosidad. Quería ver si todavía tiene esa horrible perilla. Reímos. Fingí que no sentí nada extraño. Fingí que confiaba sin fisuras. Porque la amaba, y el amor, a veces, es una venda. Con el tiempo, algo en ella comenzó a cambiar. Su mirada se perdía en pensamientos que no compartía conmigo. Sus respuestas se volvieron cortas, automáticas. Las conversaciones, antes vivas y caóticamente hermosas, se transformaron en intercambios prácticos, funcionales, vacíos. Trabajos hasta tarde, reuniones improvisadas, silencios inexplicables. Yo intenté negarlo. Intenté cocinar sus comidas favoritas, organizar noches de cita, hacerla reír como antes. Había momentos en que lo lograba, pero eran fugaces, como destellos de algo que estaba muriendo sin que yo pudiera detenerlo. Aún así seguí creyendo. O quizá seguí temiendo enfrentar la verdad. La noche en que todo comenzó a derrumbarse de verdad fue aparentemente normal. Yo estaba en casa preparando la cena cuando su teléfono sonó sobre la mesa. Era Jen. Contesté pensando que sería algo trivial. Pero su voz reveló otra cosa. Ella no estaba en el trabajo, no estaba con Jen, no estaba en ningún lugar que yo pudiera explicar. Las grietas se abrieron. La confronté. Mintió, sonrió demasiado, habló como quien ensaya una respuesta y teme que la realidad la contradiga.
Y aún así, la dejé pasar, porque todavía quería creerle, porque el corazón, cuando ama, se aferra incluso a lo que lo destruye, hasta que llegó el día del accidente, hasta que mi esposa se sentó a mi lado llorando, temblando, devastada, pero no por mí, sino por el hombre que nunca había dejado de amar, por el fantasma que siempre estuvo entre nosotros, aunque yo no lo viera. Y esa fue la primera grieta mortal. Esa fue la noche en que, sin darse cuenta, mi esposa me confesó que yo nunca fui su primera opción, que yo solo fui lo que quedó cuando él ya no estaba. Y ese, aunque aún no lo sabía, fue el principio del final. El silencio de la casa después de aquella noche no era un silencio normal. No era el silencio pacífico que precede al descanso, ni el que sigue a una discusión ordinaria. Era un silencio denso, cargado, como si las paredes mismas hubieran absorbido todo el dolor, la rabia y la desilusión, y ahora lo estuvieran devolviendo lentamente, en ecos invisibles que recorrían cada rincón. Desde que descubrí la verdad, esa verdad que llevaba meses, quizá años formándose a mis espaldas, algo dentro de mí se había roto. O tal vez no se había roto, tal vez se había desprendido, como cuando un trozo de piedra cae de una montaña y revela la grieta que siempre estuvo allí, escondida bajo la superficie. Durante los días siguientes, nadie en la casa se atrevió a hablar conmigo de frente. Me evitaban. Caminaban con pasos controlados, susurraban cuando creían que no los escuchaba, y en cada gesto, en cada mirada esquiva, se notaba el peso de la culpa, o tal vez del miedo. Pero lo que más dolía no era el silencio. Lo que más dolía era la normalidad fingida. Mi madre seguía encendiendo el fogón por las mañanas como si nada hubiera pasado. Mi padre miraba la televisión, serio e inexpresivo, fingiendo estar interesado en programas que hacía tiempo habían dejado de importarle. Mi hermano, él caminaba por la casa con el aire de alguien que cree que todavía tiene derecho a existir en paz, aunque la paz se hubiera construido sobre mi dolor. Y ella seguía ahí, respirando el mismo aire que yo, caminando por los mismos pasillos, viviendo bajo el mismo techo donde un día creí que podíamos construir un futuro. Ese futuro que ahora se desmoronaba como polvo entre mis manos. La primera vez que me crucé con ella después de la revelación fue en el pasillo. Yo iba hacia la cocina, ella salía de la habitación de mis padres, donde ahora se refugiaba con frecuencia, buscando en ellos el respaldo que ya no podía encontrar en mí. Cuando nuestras miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse por un instante. Sus ojos, que antes me miraban con ternura, ahora estaban llenos de nerviosismo, vergüenza y algo más que no supe identificar al principio. Tal vez miedo, tal vez arrepentimiento, tal vez simplemente la incomodidad de quien ha sido descubierto pero no está preparado para enfrentar las consecuencias. Yo, murmuró, apenas audible. Necesitamos hablar. Su voz temblaba. La miré fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. No respondí. Pasé a su lado sin decir una palabra. Pude sentir cómo se tensaba, cómo contenía el aire, como si esperara que en cualquier momento estallara contra ella. Pero no lo hice, no porque no tuviera razones, sino porque ya no quedaban fuerzas en mí para gritar. El dolor había dejado de arder. Ahora era frío, silencioso, cortante. Esa misma noche, mientras todos dormían, o fingían hacerlo, me senté en la sala, con la luz apagada y el celular en la mano. Volví a abrir los mensajes que lo habían iniciado todo. No sé cuántas veces los había leído ya, pero cada vez que los revisaba, descubría un nuevo matiz, una nueva frase que antes había pasado inadvertida. Las palabras eran suaves, cómplices, íntimas, demasiado íntimas. No eran errores aislados, eran conversaciones que llevaban tiempo, mentiras que se habían tejido pacientemente, como una red. Yo había sido el pez atrapado. Mientras repasaba cada fragmento de aquel engaño, escuché pasos suaves acercándose. No levanté la vista. Sabía que era ella. Reconocía sus pasos como se reconoce el latido propio. Se detuvo a unos metros. Respiró hondo. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz baja. No respondí, pero tampoco la eché. Se sentó en el borde del sofá, dejando un espacio prudente entre nosotros. No me miró directamente. Fijó la vista en el suelo, como si allí pudiera encontrar las palabras correctas. No voy a decir que no pasó nada, empezó, porque sería una mentira, y ya hay demasiadas mentiras entre nosotros. Su voz se quebró al final de la frase. Yo seguía en silencio. Era ella quien debía hablar. Fue un error, dijo, aunque la palabra sonó hueca. Un error que empezó sin que yo me diera cuenta. No fue planeado, no fue algo que busqué. Al principio eran solo conversaciones, cosas sin importancia. Pero luego, guardó silencio. Yo sabía lo que venía después. Lo había leído. Lo había visto. No necesitaba que lo repitiera. No sé en qué momento crucé la línea, dijo.
No sé en qué momento dejé de respetarte, de respetarnos. Y lo peor es que no puedo darte una explicación que tenga sentido. No puedo justificarlo. No hay una razón que lo haga menos doloroso para ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sus lágrimas no me conmovían. No más. Lo siento, susurró. Lo siento de verdad. Por un segundo, deseé creerle. Deseé cerrar los ojos, borrar todo, fingir que aquello no había pasado. Pero ya no podía. No fue un error, respondí finalmente, con la voz firme. Un error es tropezar una vez. Lo tuyo fue una decisión. Repetida. Muchas veces. Ella apretó los labios, conteniendo un sollozo. Tienes razón, admitió. Fue una decisión. Una cobarde. Una egoísta. Silencio. Su respiración temblaba. La mía era un vacío. No voy a pedirte que me perdones, dijo al fin. No tengo derecho a hacerlo, pero quiero que sepas que, aunque no lo creas, todavía me importas. Todavía titubeó. Todavía siento algo por ti. La miré a los ojos, y en ese momento lo comprendí. Tal vez sí me quiso alguna vez. Tal vez sí hubo amor. Pero el amor no alcanzaba para ser fiel. Y un amor que no alcanza para ser fiel, deja de ser amor. Eso ya no importa, respondí suavemente. Lo que había entre nosotros terminó. Ella asintió despacio. Sabía que era verdad. Sabía que no había marcha atrás. Lo que nunca imaginé era que la historia aún estaba lejos de terminarse, que lo peor todavía estaba por ocurrir. Con el paso de las semanas, la tensión dentro de la casa creció hasta volverse insoportable. Mis padres, lejos de condenar lo ocurrido, comenzaron a comportarse como si yo fuera el problema, como si mi dolor fuera una incomodidad que entorpecía la armonía hipócrita que ellos necesitaban mantener. Ya debes superar esto, me dijo mi madre una tarde. La vida sigue. No puedes estar señalando a tu hermano y a ella todo el tiempo. La miré incrédulo. Yo no lo señalo, respondí. Pero para mis padres, yo era el que desestabilizaba. Yo era el que no aceptaba. Yo era el que no cooperaba con la familia. Con el tiempo, sus palabras se volvieron más duras, más injustas. Y un día, sin que lo viera venir, ocurrió. No hay espacio para ti aquí, dijo mi padre, con una frialdad que jamás le había conocido. Ya eres adulto. Debes hacer tu vida en otra parte. No entendí al principio. O quizá no quise entender. ¿Me estás echando de mi propia casa?, pregunté con la voz quebrándose. Mi madre no dijo nada. Mi hermano no apareció. Ella tampoco. El mundo giró violentamente. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No es tu casa, respondió mi padre. La casa es de la familia. Y la familia ha decidido. La familia. Esa palabra nunca había sonado tan vacía, tan cruel. Esa noche recogí mis cosas en silencio. No hubo abrazos, no hubo disculpas, no hubo despedidas. Solo miradas esquivas, espaldas que se giraban cuando yo pasaba, puertas que se cerraban. Yo salí sin mirar atrás, pero mientras me alejaba, una idea comenzó a crecer dentro de mí. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, algo que nacía del amor propio, del respeto que ellos nunca me tuvieron. La casa no era de la familia, la casa era mía. Yo la había comprado, yo la había construido con sacrificio, esfuerzo, años de trabajo y sueños. Y ellos me habían echado, a mí, para quedarse con él, con ellos, con su mentira. Y entonces supe lo que debía hacer, no para herirlos, sino para liberarme, para cerrar de una vez por todas esa historia que me había destrozado por dentro. Era hora de recuperar lo que siempre me perteneció, aunque eso significara que el mundo de todos los demás se derrumbara, porque el mío ya lo habían destruido mucho antes, y esta vez no me iba a quedar en silencio. La noche en que abandoné la casa, esa casa que yo había levantado con años de esfuerzo, sacrificio y sueños, quedó grabada en mi memoria como una herida abierta que tardaría en cicatrizar. No hubo un portazo dramático, ni gritos finales, ni escenas que parecieran sacadas de una película. No. Fue un final silencioso, un final frío, un final que dolía precisamente por la calma cruel con la que sucedió todo. El pasillo estaba oscuro cuando di el último paso. Las luces estaban apagadas, como si la casa misma quisiera desentenderse de mi partida, como si solo yo sobrara en aquel escenario retorcido al que llamaban hogar.
No había nadie esperándome en la puerta. Nadie acompañó mi salida. Nadie pronunció una palabra. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos mientras bajaba las escaleras con la maleta en la mano. Era como si ya me hubieran borrado, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, yo era la raíz de esa casa, el cimiento, el sustento, el hijo que se sacrificó, el hermano que ayudó, el hombre que amó, el único que había sido expulsado. Los primeros días fuera fueron una mezcla amarga de confusión, rabia y tristeza. Dormí en un cuarto alquilado, pequeño, con paredes húmedas y una ventana estrecha que daba a una calle silenciosa. No había fotos, no había muebles, no había recuerdos. Solo un colchón, una mesa desgastada y el eco de mi respiración acompañándome en la oscuridad. Allí, en esa soledad obligada, tuve tiempo para pensar, para mirar atrás, para repasar cada momento, cada gesto, cada palabra mal entendida que ahora tenía sentido. No solo me habían traicionado, me habían desplazado, desarraigado. Yo creí, durante mucho tiempo, que lo más doloroso era la infidelidad, que nada podía superar la imagen de la mujer que amé compartiendo su complicidad con mi propio hermano. Pero estaba equivocado. El dolor más profundo no fue la traición romántica, fue la traición familiar. La decisión fría, la sentencia silenciosa, la forma en que mi propia sangre eligió ignorar mi dolor para proteger la comodidad de quienes lo habían causado. Y fue en ese espacio de soledad donde algo dentro de mí cambió. No fue odio, no fue venganza, fue claridad. Por primera vez vi la situación sin la niebla emocional que me había mantenido atado a ellos. La casa no era simbólica, no era familiar, era un bien legal, un esfuerzo mío, un derecho. Y me lo habían arrebatado bajo la ilusión manipulada de que la familia decide. La familia no decide cuando su decisión nace del abuso, la injusticia y la manipulación. Lo que hicieron no fue una decisión familiar, fue un despojo. Y entonces lo comprendí. Recuperar la casa no era castigo, era justicia. No para humillarlos, no para lastimarlos, sino para cerrar un ciclo, para recuperar mi dignidad, para volver a mirarme al espejo sin sentir que me había traicionado a mí mismo por seguir callando. La primera vez que regresé cerca del barrio después de mi salida, el pulso me golpeaba el pecho como si el corazón quisiera escapar del cuerpo. Caminé despacio, sin acercarme del todo, observando la fachada desde la esquina. Las cortinas seguían en su lugar, las luces se encendían como siempre al caer la tarde. Desde fuera, la casa parecía la misma, pero ya no era mi hogar. Era un lugar que respiraba recuerdos, recuerdos que no me pertenecían más. Vi a mi hermano salir por la puerta principal. Llevaba esa seguridad vacía que solo tienen los que se sienten protegidos por la cobardía ajena. Se detuvo en la acera, revisó su celular, sonrió. Una sonrisa ligera, despreocupada, casi insolente. La misma sonrisa que debió haber borrado cuando destruyó mi vida. Poco después, la vi a ella, la mujer que una vez creí compañera, la que caminó a mi lado en días de luz y me abandonó en la sombra. Ella salió detrás de él. No lo tocó, no lo miró con cariño, pero había una familiaridad silenciosa entre ambos que gritaba más que cualquier gesto explícito. Se quedaron juntos en la puerta durante unos segundos. Parecían cómodos, adaptados, acostumbrados a vivir dentro de aquello que habían construido sobre mi espalda. Y entonces comprendí algo más doloroso aún. Ya no me extrañaban. Mi ausencia no había dejado un vacío, había dejado espacio. Espacio para ellos, para su falsa normalidad, para su mentira convertida en rutina. Y fue ahí cuando el pensamiento dejó de ser una idea, difusa, y se convirtió en decisión. La casa debía volver a mí, no como un acto impulsivo, no desde la rabia, sino desde la ley, desde la verdad, desde lo correcto, porque yo no me iba a convertir en lo que ellos fueron. No iba a mentir, no iba a traicionar principios, no iba a destruir con la misma herramienta sucia que usaron contra mí. Yo iba a recuperar lo mío limpiamente. Y eso, paradójicamente, dolería más que cualquier venganza impulsiva, porque nada hiere tanto como enfrentarse al peso real de las consecuencias. El proceso no fue inmediato, ni sencillo, ni liviano. Tuve que volver a revisar documentos, escrituras, comprobantes de pago, transferencias pasadas, contratos, facturas. Cada papel era un recuerdo, cada firma una promesa rota, cada comprobante una prueba de cuántas veces había puesto a mi familia por encima de mí. El abogado me escuchó con atención, mientras yo relataba los hechos, no desde la emoción, sino desde la cronología fría que la ley exige. Él no reaccionó con sorpresa, no con escándalo, no con drama. Solo tomó notas. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego dijo: legalmente la casa es suya. No hay contrato de cesión, no hay donación registrada, no hay documento que avale que su familia tiene derecho sobre la propiedad. Si ellos lo echaron, usted puede recuperarla. Su voz era firme, clara, objetiva, pero sus palabras cayeron sobre mí como una tormenta contenida durante meses. Podía recuperarla. Tenía derecho. Siempre lo había tenido.
Solo que yo había sido demasiado leal, demasiado blando, demasiado dispuesto a soportar dolor en nombre de un concepto que los demás ya habían traicionado hacía mucho tiempo: familia. El abogado siguió hablando. Explicó plazos, procedimientos, implicaciones. Pero yo solo pensaba en una cosa. No se trataba de revancha. Se trataba de poner un punto final. De dejar de ser el despojado, el desplazado, el sacrificable. Se trataba de volver a poner mi nombre donde siempre debió estar. Y mientras firmaba los primeros documentos, lo sentí. Por primera vez desde que todo empezó, respiré. No era alivio total, pero sí el primer respiro libre en mucho tiempo. Un respiro que no dependía de nadie más, solo de mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones silenciosas. Yo seguía trabajando, seguía comiendo, seguía durmiendo mal, seguía pensando demasiado. Pero ahora, en medio de esa rutina fracturada, había algo nuevo: determinación. No vivía pendiente de ellos, no revisaba sus redes, no buscaba su sombra. Ya no quería saber si eran felices o miserables. Su felicidad ya no era un espejo en el que yo necesitara mirarme. Lo único que importaba era cerrar el círculo, recuperar mi vida. Y ese proceso empezó el día en que llegó la notificación legal. Me hubiera gustado decir que sentí satisfacción inmediata, que experimenté una especie de justicia poética, una fuerza vengadora que devolvía el equilibrio al mundo. Pero la verdad fue diferente. Cuando el abogado me envió una copia de la notificación firmada, mis manos temblaron. Leí mi nombre completo impreso en aquel documento. Lo vi ahí, formal, legítimo, indiscutible. Era mi derecho reclamado. Y sin embargo, sentí una pena profunda. Una pena que iba más allá de la rabia. Una pena que tenía raíces en lo que alguna vez quise creer. La notificación no solo decía que la casa debía ser devuelta, también decía algo más. Decía que el último vínculo que quedaba entre nosotros, uno frágil, torcido, herido, estaba a punto de romperse para siempre. Porque no hay vuelta atrás después de algo así. No hay reconciliación posible cuando la justicia entra donde el amor se negó a hacerlo. Y esa noche, lloré. No por ellos, no por la casa. Lloré por el hombre que fui, el hombre que creyó, el hombre que habría dado la vida por quienes no habrían hecho lo mismo por él. Lloré por la ingenuidad perdida, por el cariño desperdiciado, por la lealtad que nadie supo cuidar. Y cuando las lágrimas se secaron, sabía que ya no quedaba nada que salvar de ese pasado. Solo quedaba avanzar. Aunque doliera, aunque sangrara, aunque el camino adelante estuviera lleno de silencios que jamás serían respondidos. Los días siguientes fueron un desfile de reacciones silenciosas. No me llamaron, no me escribieron, no me buscaron, no pidieron explicaciones, no intentaron dialogar, no intentaron negociar, no intentaron siquiera fingir sorpresa. El silencio fue su respuesta. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Decía: nunca fuiste parte de esto. Solo fuiste útil hasta que dejaste de serlo. Pero yo ya no buscaba explicación. Ya no buscaba cierre emocional en sus voces. El cierre ahora dependía de mí. Y estaba cada vez más cerca. La última vez que caminé hacia aquella casa antes del desenlace final, el cielo estaba nublado y el aire pesado, como si el clima mismo presintiera que algo irreversible estaba por ocurrir. La miré desde la acera. La casa no había cambiado y al mismo tiempo parecía diferente. Ya no la veía como un hogar. La veía como un escenario de traiciones, silencios, decisiones injustas y rupturas inevitables. Un lugar que ya no guardaba mis risas. Un lugar que ya no merecía mis recuerdos. Ese fue el momento en el que comprendí algo que me atravesó por dentro. Recuperar la casa no significaba volver. Significaba despedirme en mis propios términos. Y estaba listo. O al menos, eso creía. Porque aunque pensaba que lo peor ya había pasado, lo verdaderamente devastador aún estaba por llegar. Lo que vendría después no solo cambiaría el rumbo de la historia, sino que revelaría verdades que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para enfrentar. Y entonces sí, la casa dejaría de ser un símbolo, para convertirse en el epicentro de una tormenta que arrasaría con todo, con todos, incluyéndome a mí. El día en que todo llegó a su final no amaneció con estridencia, ni con señales dramáticas, ni con presagios evidentes. Fue un día gris, silencioso, envuelto en una calma espesa que parecía colgar sobre la ciudad como una manta húmeda. El cielo estaba cubierto por nubes densas que no terminaban de romperse en lluvia, pero tampoco se apartaban del todo. Era un cielo suspendido, detenido, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, esperando.
Yo iba caminando hacia la casa con paso firme, aunque por dentro mis emociones se desbordaban en un torbellino contradictorio. No iba con odio, no iba con rabia, no iba siquiera con deseo de venganza. Iba con algo mucho más sólido y más doloroso. Resolución. Habían pasado meses desde que inicié el proceso legal, meses de silencio, de distancia, de noches largas en las que mi mente volvía una y otra vez a los recuerdos como un animal herido que regresa al lugar de su herida. Meses en los que la nostalgia luchaba contra la dignidad, y la dignidad, al fin, había ganado. La notificación final ya estaba emitida, la orden judicial había sido firmada, la fecha límite había llegado. Ese día, la casa ya no era la casa de la familia. Ese día, la casa volvía a ser mía. No porque la vida me la devolviera, no porque ellos recapacitaran, no porque el destino actuara en mi favor, sino porque yo, después de tanto silencio, por fin había decidido defenderme. Y ahora, el cierre era inevitable. La puerta estaba entreabierta cuando llegué. No toqué, no anuncié mi presencia, solo crucé el umbral con pasos lentos, conscientes, como quien entra a una iglesia abandonada llena de ecos y fantasmas. El olor era el mismo de siempre, mezcla de madera vieja, detergente barato y humedad acumulada en los rincones. La sala estaba casi vacía, algunos muebles habían sido movidos, había cajas apiladas junto a la pared. La televisión estaba apagada, la mesa del comedor mostraba marcas de años de uso, arañazos, golpes, manchas que nunca terminaron de borrarse del todo. Ese era el mismo lugar en el que alguna vez reímos juntos, compartimos cenas, celebramos cumpleaños. El mismo lugar donde, sin saberlo, mi vida comenzaba a desmoronarse mientras yo sonreía confiado. Caminé hasta el centro de la sala y respiré hondo. No tardaron en aparecer. Primero salió mi hermano. No entró de golpe. No llegó furioso, no gritó. Se detuvo al verme, sorprendido al principio, luego incómodo y finalmente molesto. Sus manos estaban sucias de polvo, como si hubiese estado moviendo cajas. Me observó en silencio unos segundos antes de hablar. «¿Viniste?» No era una pregunta, era una acusación silenciosa. Lo miré a los ojos. Por primera vez, no había dolor en mi mirada, solo distancia. «Hoy termina todo», respondí. «Ya lo sabías». Sus labios se apretaron. No negó, no se excusó, no pidió explicación. Su silencio fue su respuesta, y en ese silencio entendí algo. Nunca le pesó lo que hizo, nunca le dolió, nunca sintió culpa real. Lo único que lo incomodaba era la consecuencia. Ella apareció después. La escuché bajar las escaleras. Pasos suaves, pausados. Cuando llegó a la sala, se quedó quieta, a varios metros de mí. No hizo el esfuerzo de acercarse. No me pidió perdón. No pronunció mi nombre. Solo me miró con una mezcla extraña. Miedo, vergüenza, orgullo roto y, sobre todo, resignación. Había envejecido en silencio en ese tiempo, no en el rostro, sino en la mirada. Era como si la casa le hubiera absorbido la luz, como si hubiera perdido algo que no sabía cómo recuperar. Hubo un instante en que casi sentí compasión. Casi, pero la compasión no cambia el pasado. No borra las decisiones, no repara lo que se rompe a conciencia. Ella abrió la boca para decir algo. No supe si sería disculpa, reproche, súplica o excusa. No lo supe, porque no la dejé hablar. No vine a discutir, dije, con voz serena, firme. No vine a pelear. No vine a escuchar explicaciones que ya no significan nada. Mis palabras quedaron flotando en el aire. Mi hermano frunció el ceño. Ella bajó la mirada, y yo continué. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de algo, dije despacio. Nadie tiene derecho a decidir quién se queda y quién se va de una vida que yo ayudé a construir. Silencio. Un silencio pesado. Un silencio espeso. Un silencio lleno de cosas no dichas. La casa es mía, no porque yo lo diga, no porque yo la reclame, sino porque así lo demuestra la ley y la verdad. La recupero hoy no para echárselas en cara, no para humillarlos, no para herirlos. Los miré a ambos, uno por uno. La recupero para cerrar este capítulo. Ella respiró hondo. Mi hermano apretó la quijada, y entonces la verdad empezó a salir a la superficie. «¿Y qué esperas que hagamos?», dijo él con una mezcla de rabia y nerviosismo. ¿Que salgamos a la calle? ¿Que lo dejemos todo tirado? ¿Así de fácil? Su tono ya no era de defensa. Era de desesperación, de impotencia, de alguien que por primera vez veía consecuencias reales. «Espero», respondí calmadamente, «que asuman su responsabilidad». Él rió sin humor. «Responsabilidad», repitió con sarcasmo.
¿Eso crees que somos? ¿Responsables de que te fuiste? Tú decidiste irte, nadie te echó. El golpe fue seco, no porque doliera, sino porque por primera vez lo escuchaba decirlo sin máscaras. Yo no me fui, respondí, mirándolo fijamente. Me sacaron, me desplazaron, me hicieron sentir que yo era el estorbo en la casa que yo pagué. Él guardó silencio. Ella cerró los ojos por un instante. Sus manos temblaron. Sabía que era verdad, sabía que yo no mentía, sabía que eso era lo que habían hecho, y aún así jamás lo admitieron. Yo nunca quise que terminara así. Su voz era suave, quebrada, cargada de una tristeza tardía. Pero no era arrepentimiento, era miedo a perder lo poco que les quedaba. La miré con calma. Ya no había rencor, solo una distancia irreparable. Nunca se trata de lo que uno quiere, se trata de lo que uno decide. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hermano la miró molesto, como quien siente que la debilidad es traición. Ella bajó la cabeza. No lloró, no pidió perdón, solo guardó silencio. Y ese silencio fue la confesión más honesta que jamás recibí. El oficial que acompañaba el proceso llegó pocos minutos después. Saludó, informó, explicó términos legales con voz neutra, profesional, distante. Dijo fechas, dijo plazos, dijo procedimientos. No hubo dramatismo, no hubo escenas, no hubo gritos, no hubo espectáculos, solo realidad. La más cruda, la más inevitable, la que llega cuando la mentira deja de sostenerse. Firmaron los documentos en silencio. Ninguno de los dos me miró cuando lo hacían. Yo tampoco necesitaba que lo hicieran. Ese ya no era un acto emocional, era un acto final, una puerta que se cerraba para siempre. Cuando todo terminó, el oficial se marchó. La sala quedó en silencio otra vez. Ellos se quedaron de pie frente a mí. Por primera vez, parecían pequeños. No físicamente, sino en esencia. Como si la estructura que habían construido sobre la deshonestidad por fin se hubiese derrumbado y ahora no supieran cómo sostenerse sin ella. Yo respiré hondo. El aire era pesado, pero, por primera vez, no dolía. No les deseo mal. No quiero arruinarles la vida. No quiero vengarme. No quiero que sufran como yo sufrí. Se miraron, confundidos. Yo continué. Pero no puedo seguir siendo el hombre que calla para que otros duerman tranquilos. No puedo seguir sacrificándome para sostener una mentira que nunca me incluyó de verdad. No puedo seguir traicionándome a mí para no incomodarlos a ustedes. Mi voz no temblaba. Ellos sí. La casa es mía, repetí. Y hoy también recupero algo más. Ellos esperaron. No sabían qué. Yo sonreí levemente. No con orgullo, no con triunfo, con paz. Me recupero a mí. No hubo abrazos, no hubo reconciliación, no hubo cierre emocional compartido. Cada uno salió de esa sala con su propio peso sobre los hombros. Ellos con el peso de sus decisiones, yo con el peso de mi libertad. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido fue suave, pero en mi pecho se sintió como el final de un eco largo y antiguo. No volví la vista atrás. No miré por última vez la casa. No quise despedirme de algo que ya no significaba hogar. Solo caminé, paso a paso. Sin prisa, sin miedo, sin dolor. Por primera vez, ligero. La vida no se arregla mágicamente después de un cierre así. No aparece de pronto la felicidad. No llueve justicia divina. No llega una recompensa celestial por haber actuado bien. La vida sigue, con días buenos, con días vacíos, con días en los que todavía arde el recuerdo. Pero ahora ya no vivo atado a un pasado que me negaba. No cargo con la culpa ajena. No camino con la cabeza baja. No existo en un lugar que no me quiere. Hoy camino distinto. Camino consciente. Camino en paz. Entendí que la justicia no siempre repara lo que se rompe, pero sí devuelve algo esencial, la dignidad. Y eso vale más que cualquier casa. Vale más que cualquier relación. Vale más que seguir perteneciendo a un lugar donde solo existes mientras sirves. Alguna gente me pregunta si los extraño. La respuesta es simple. No extraño a quienes me traicionaron. Extraño al hombre que creí que eran. Extraño la ilusión de una familia que nunca existió. Extraño la versión de mí que todavía creía que el amor siempre salva, aunque duela. Pero ese hombre ya no vive aquí. Ese hombre creció. Ese hombre aprendió. Ese hombre sanó. No hubo final feliz. No hubo final triste. Hubo algo más real. Hubo un final verdadero. Y a veces, eso es más valioso que cualquier victoria. Porque no todos los finales están hechos para celebrarse. Algunos existen para liberarnos. Y ese fue el mío.